En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llénanos para siempre de celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, hoy es lunes 11 de enero del año 2021. Por gracia y misericordia del Señor, hoy iniciamos un nuevo ciclo litúrgico, el tiempo ordinario. Recordando, hermanos, que en lo ordinario de nuestra vida, el Señor se manifiesta en lo humilde, en lo sencillo, en lo que para el mundo es insignificante, es pequeño. Allí está el Señor. Dios habla hoy. El Señor se manifiesta. Abramos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor, para que el Señor siga alimentando nuestra alma, pues no solo de pan vive el hombre. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 96. Ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca.
conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Así habla el Señor. Así nos dice, hermanos, nuestro Dios, verdadero Dios por quien se vive. Se ha cumplido el tiempo. Hermanos, hemos de preguntarnos, ¿en qué consiste este cumplimiento? Y el Espíritu Santo nos responde inmediatamente y nos dice que el cumplimiento consiste en que en la persona, en las obras y en la palabra de Jesús ha llegado el reino de Dios. Jesús, hermanos, es el mismo reino. Dios ofrece su salvación a todos los hombres. Hermanos, especialmente a los marginados, a los enfermos, a los pobres, a los despreciados, a los pecadores. A ti, a mí, hermano. Qué importante es tener en cuenta que para entrar en Él, para entrar en ese reino de Dios, no se exige ya la pertenencia a una determinada raza, el apego a determinadas tradiciones religiosas, la observancia de una determinada ley. Hermanos, se trata de un reino nuevo que no tiene comparación con ninguno de los ya conocidos. Dios no viene a imponer su ley por la fuerza. No viene a dominar, sino a servir, a levantar al caído, a dar esperanza al débil, a librar de la esclavitud al oprimido. Vino por ti y por mí. Vino a levantarnos de la caída del pecado, a darnos esperanzas en medio de esta pandemia, hablándonos fuertemente con su palabra para que el enemigo no nos siga oprimiendo, no nos siga arrastrando al abismo con sus ideas, ideologías de género, con su soberbia. Es que todo es caos. No, es que ya todo está perdido. Hermanos, eso no es verdad para nuestro Dios. Nada es imposible. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer ante el cumplimiento de las promesas por parte de Dios? ¿Cómo debe vivir el hoy de Dios que le habla de abundancia, de salvación? Hermano, hermana, Jesús mismo nos indica lo que debemos hacer.
El hombre debe de actuar con prontitud, sin tardanza, sin gastar mucho tiempo en hacer cálculos, con prontitud. Mañana le hablo a mis papás. Oh, la semana que entra voy a visitar al enfermito de mi barrio, de mi colonia, de mi comunidad. Luego paso y le llevo una pequeña despensa. Si me sobra, al ratito, mañana rezo, mañana ofrezco una oración, si me acuerdo. Por este hermano que me enteré que anda mal. No, hermano, con prontitud. Así es como debe de vivir el hombre de hoy. Sin tardanza. El tiempo nos apremia. Estamos viviendo los últimos tiempos y no hay tiempo, hermanos, para desperdiciarlo. El tiempo que estamos viviendo, que estás viviendo, que Dios te está concediendo vivir, hermano, es para hacer el bien. No es para echarle más pecados a tu costal. Ya tiene mucho, ya mucho has servido al mundo, ya mucho te has dejado seducir por él y en gracia, por pura misericordia, el Señor te ha hecho ver, me ha hecho ver, nos ha hecho sentir los estragos que causan los demonios en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, eclesial. ¿Cuántas almas se están perdiendo por nuestra falta de oración, por nuestra falta de compromiso con el Señor? Hoy el Señor, así como lo hizo con sus discípulos, nos dice, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron, hermanos? Aquellos discípulos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Hoy las redes, hermanos, nos tienen atrapados. Las redes sociales, mucha comunicación entre paréntesis con el mundo exterior, con personas que hasta ni siquiera conocemos y a las que conocemos, poco les saludamos, poco nos ocupamos en sus necesidades, poca comunicación con nuestro Dios y Señor. Dime cuánto oras, cómo oras y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cuánto y cómo oras. Hermano, el hombre debe de seguir al Señor que le está diciendo, sígueme y haré de ti pescador de hombres. El hombre debe de seguir al Señor, debe convertirse. La conversión es como un nuevo nacimiento. Se nace a un mundo nuevo donde se cultivan otros valores, donde se respira otro ambiente, donde lo que importa no es tanto alejarse del mal, sino aceptar enteramente la voluntad de Dios, confiar en Él, hermanos, esperarlo todo de Él, no de las personas, solo de nuestro Dios y Señor. No se puede dar una verdadera conversión, que es la puerta de ingreso al reino de Dios, sin un cambio profundo en las relaciones con el prójimo. No podemos decir que amamos al Señor a quien no vemos cuando no amamos a quien sí vemos, a tu cónyuge, a tu esposo, esposa, a tu compañero de trabajo, de apostolado, de oración.
a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, sin un cambio profundo en las relaciones con el prójimo, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Y para que haya, hermanos, ese cambio profundo en nuestra vida, necesitamos de Dios. Pues el Señor nos ha dicho, sin mí nada son, sin mí nada pueden hacer. ¿Cuántos hermanos nuestros han iniciado un ayuno y lo han dejado? Lo hemos dejado en su momento. El Señor allí nos ha estado hablando, pues no solamente ayuna, ora, hace obras de caridad el que quiere, sino el que pide esa gracia, porque todo es gracia, hermanos. Y si no pedimos la gracia al Señor, no vamos a poder hacer y vivir en la divina voluntad. Para el Señor nada es imposible. Pidamos la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. A ella supliquemos que nos ayude a pedir a su Hijo Jesús que nos conceda la gracia de la conversión, el don de sentir dolor de nuestros pecados, para que a tiempo renunciemos a todo aquello que nos está apartando de nuestro Dios y Señor, a todo aquello que nos impide escuchar la voz del Señor que nos dice, sígueme, a todo aquello que nos impide sentir y experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, a nuestro lado, en nuestro caminar. Que así sea. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, presente, ausente, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.